Capítulo 216. Tras recibir la solicitud de ayuda de Sexto, Marco y César inmediatamente organizaron y enviaron tropas de refuerzo. Las tropas de socorro que partieron de Asia Menor eran 40,000 hombres liderados por Antonio. Las legiones que partieron de la Galia eran 30,000 hombres liderados por Labieno, sumando un gran ejército de 70,000 en total. Si a los 200,000 movilizados por Sexto se añadían estos 70,000, sería prácticamente imposible para los hunos conquistar Grecia. Si además las fuerzas principales de César y Marco estrechaban lentamente el cerco, los hunos no tendrían más remedio que retirarse. Sin embargo, este envío de tropas de socorro tuvo el efecto contrario. Reforzó la determinación de Sexto para salir a combatir. Sexto planeó que los 70,000 soldados que llegarían pronto protegieran Atenas, mientras él mismo se alía con todas sus fuerzas para socorrer Tesalónica. El enemigo está disperso y nosotros somos un gran ejército de 200,000 bien preparado. Si luchamos con una formación adecuada, no hay forma de perder. No era que hubiera salido irreflexivamente cayendo en la provocación. En realidad, desde la posición de Sexto, no tenía más remedio que actuar así. A diferencia de César y Marco, sus logros en esta guerra eran prácticamente inexistentes. Detener a los eslavos y sármatas ni siquiera era motivo de orgullo comparado con los méritos de los otros dos. César había expulsado a 200,000 hunos y recuperado la Galia, mientras que Marco había llegado a aniquilar a 60,000 jinetes enemigos. En esta situación, si Sexto se encerraba en la península del Peloponeso observando pasivamente mientras toda Grecia era devastada, ¿qué pasaría? No solo perdería el apoyo de los pocos clientes que le quedaban, sino que esto seguiría dañando su posición incluso después de la guerra. Sería diferente si pudiera rechazar a la caballería una por sí solo, pero la esencia del plan defensivo implicaba depender de la ayuda de César y Marco. Es decir, Sexto no tenía oportunidad de destacar por sí mismo. En esta situación, con el enemigo dividiendo ostentosamente sus fuerzas, no tenía más opción que salir a combatir. Desde Tesalónica y Epiro llegaban barcos casi a diario solicitando ayuda hasta el mismo día en que Sexto partió. Sin embargo, aunque salió con todas sus tropas, Sexto nunca avanzó precipitadamente. Sus comandantes insistían en llegar a Tesalónica lo antes posible para matar al líder enemigo, pero también debía considerar la posibilidad de que fuera una trampa. Si el objetivo del enemigo es atraernos para luego atacarnos desde ambos flancos, corremos el riesgo de caer en una trampa. Debemos avanzar lentamente mientras desplegamos ampliamente a nuestros exploradores. Pero así podríamos estar dándole tiempo al enemigo para reagruparse. Si eliminamos al líder enemigo en Tesalónica en el menor tiempo posible, esta guerra termina. Y usted, señor Sexto, será recordado para siempre como el gran héroe que puso fin a esta guerra. No podemos perder esta oportunidad. A pesar de la impaciencia de Gabinio y Pomponio, Sexto no se dejó influir. Ya no era el comandante novato e inexperto de antes. Aunque se viera obligado a librar batalla, pensaba evitar al máximo los riesgos previsibles. Si veía señales de que los 100,000 jinetes hunos en Epiro regresaban, planeaba retirarse inmediatamente a la base. Si el enemigo había dividido sus fuerzas por descuido, los castigaría, pero si era una trampa, no había razón para caer en ella. Si desde el principio planearon atraernos, por mucho que nos apresuremos no llegaremos a tiempo. Consideren la diferencia de velocidad entre el enemigo, compuesto enteramente de caballería, y nosotros. Por muy rápido que nos dirijamos a Tesalónica, inevitablemente seremos alcanzados por el enemigo. Es cierto. Por eso avanzaremos con la máxima seguridad. De todos modos, ellos tampoco podrán conquistar una gran ciudad amurallada en poco tiempo, así que no hay necesidad de precipitarse. Como las palabras de Sexto eran completamente lógicas, los comandantes no pudieron rebatirlas más. En realidad, ellos querían decir que aunque regresaran los 100,000 de Epiro, simplemente podrían derrotarlos a todos juntos. Sin embargo, Sexto recordaba la carta donde Marco había enfatizado que nunca se enfrentara directamente al enemigo. ¿No había probado ya una vez el sabor amargo de no escuchar el consejo de no enfrentarse directamente a César? Esta vez estaba decidido a seguir su consejo y no repetir el mismo error.
Y más allá del consejo de Marco, podía imaginar aproximadamente cuán poderoso sería un gran ejército nómada compuesto enteramente por caballería. Si se enfrentaban frontalmente 200,000 contra 200,000, incluso el poderoso ejército romano estaría en grave peligro. Su padre, Pompeyo, siempre había enfatizado la importancia de la caballería. Si gano esta guerra, podré tenerlo todo, pero si pierdo, lo perderé todo. No puedo perder bajo ninguna circunstancia. Sexto desplegó el máximo de exploradores posible para no perder detalle de los movimientos enemigos. Pero mientras el ejército romano se concentraba en los movimientos de los hunos, Bayatur no mostraba comportamientos diferentes a los de antes. Lo único que cambió fue que hizo regresar a 20,000 de los 50,000 soldados que había enviado a Tracia. Los 100,000 en Epiro seguían sin mostrar señales de regresar, limitándose a saquear varias ciudades. Altan, que había cruzado a Tracia, también estaba dedicando todas sus fuerzas a atacar la ciudad comercial de Bizancio, sin mostrar intención de reunirse con Bayatur. Este arrogante despliegue militar encendió aún más la ira del ejército romano. Debemos castigar severamente a estos arrogantes bastardos. Primero derrotemos al líder enemigo que ataca Tesalónica y luego dirijámonos directamente a Bizancio. Una vez que expulsemos al general enemigo de allí, ¿qué más podrán hacer los restos en Epiro? El señor Gabinio tiene razón. Afortunadamente, el enemigo ahora muestra un exceso de confianza que llega al cielo. Es su turno de asegurar la victoria y convertirse en el héroe que salvó a Roma. Ante tal despliegue de debilidad por parte del enemigo, Sexto no tuvo más remedio. O más bien, dada la situación, él también estaba realmente indignado con el enemigo. ¿Cuántos se habían atrevido a mostrar tal arrogancia frente al invencible ejército romano? El papel de enfrentarse a muchos con pocos siempre había sido de Roma. Las excepciones serían las batallas donde fueron derrotados por Aníbal, pero ningún romano consideraría al líder de una tribu bárbara como un general comparable a Aníbal. Nuestras fuerzas son 130,000 infantes legionarios, 40,000 infantes aliados, 20,000 arqueros a caballo y 10,000 jinetes aliados, sumando 200,000. El enemigo tiene aproximadamente 70,000. Por más que lo pensara, no podía imaginar un escenario de derrota. Finalmente, habiendo decidido librar batalla, Sexto mantuvo a los exploradores vigilando la dirección de Epiro y aumentó la velocidad de avance de sus tropas. Esta noticia llegó rápidamente a oídos de Bayatur, quien mantenía el sitio de Tesalónica. ¿El ejército romano está avanzando hacia el norte? Sí, todo va según el plan del Chamyu Celestial. Bien, finalmente ha llegado el momento. Una sonrisa impregnada de sed de sangre cruzó el rostro frío de Bayatur. Para él, era motivo de alegría. Si el ejército romano hubiera seguido encerrado en una guerra defensiva, habría sido casi imposible penetrar sus defensas, incluso para el ejército huno. Normalmente, habría optado por sitiar y desgastar al enemigo, pero casi todas las grandes ciudades griegas sin excepción eran puertos. De nada servía rodear 3 lados si podían recibir suministros por mar, haciendo imposible matarlos de hambre. Por lo tanto, si el enemigo no salía, no podía infligirles grandes daños. Bayatur no había desplegado sus tropas de esta manera por pura arrogancia. Desde la captura de las águilas y la provocación al ejército romano hasta el ataque simultáneo a Epiro y Tracia, todo era parte de un plan meticulosamente diseñado de antemano. Sin embargo, no faltaban voces de preocupación. Los 4 Chamyu estaban todos ausentes, y Bayatur solo dirigía 70,000 de los 200,000 jinetes. Uno de los jefes tribales expresó cautelosamente su opinión. Chamyu Celestial, ¿no deberíamos al menos llamar al Chamyu Altan, que está atacando Bizancio? ¿Estás preocupado? No. ¿Cómo me atrevería a dudar de las acciones del Chamyu Celestial? Solo pensaba que para derrotar definitivamente al enemigo, quizás necesitaríamos movilizar más tropas. Entonces correrían el riesgo de abandonar la batalla y retirarse. Y una diferencia de 3-1 no es preocupante en absoluto. En realidad, ni siquiera planeaba traer los 20,000 hombres que están con Altan. Solo los traje para calmar a los otros Chamyu que estaban muy preocupados.
La confianza de Bayatur dejó boquiabiertos a los jefes tribales. Pero pronto, sus rostros reflejaron confianza en lugar de sorpresa. ¿Quién era Bayatur después de todo? Era el líder que había unificado en tiempo récord a todas las tribus unas que estaban divididas y enfrentadas, y había hecho arrodillarse a todos los demás nómadas, inaugurando una era de esplendor sin precedentes en la estepa. Si él decía que era posible, entonces era posible. Bayatur miró a todos los rostros determinados y continuó con una sonrisa satisfecha. Usando el nombre de Bayatur, debo mostrar hazañas dignas de este nombre. Todos lo saben, ¿verdad? Mi predecesor derrotó fácilmente a un ejército de 320,000 hombres liderado por el primer emperador An con solo 40,000. Roma puede ser mucho más poderosa que el ejército del primer emperador An, pero lo mismo ocurre con nosotros. Los que dirijo ahora son los guerreros más fuertes en la historia de los hunos, que nunca volverán a surgir. Confío plenamente en que estaréis a la altura de mis expectativas. Déjelo en nuestras manos. Teñiremos toda la llanura con la sangre de los romanos. Habiendo elevado la moral de sus guerreros, Bayatur levantó el sitio de Tesalónica y comenzó a avanzar hacia el sur. Recordando la anécdota del primer emperador An y el ancestral Bayatur, sus pasos eran verdaderamente intrépidos. No había mentira alguna en las palabras de Bayatur. Liu Bang, el primer emperador An, sufrió una gran derrota ante Bayatur, conocido históricamente como Modu Chanyu, y tuvo que aceptar una paz humillante. La llamada paz era en realidad un tratado desigual que obligaba a la dinastía Han a entregar una princesa al gran Chanyu de los hunos y proporcionar anualmente enormes cantidades de seda y alimentos. Si obtenían la victoria sobre Roma esta vez, podrían acercarse aún más a la victoria, como lo habían hecho antes con los Han. Los guerreros hunos bromeaban sobre tomar a las mujeres romanas como concubinas y disfrutar de diversos placeres. Por su parte, Bayatur ignoraba las conversaciones de sus subordinados y revisaba calmadamente su estrategia. Aunque había contado la historia antigua para inspirar a sus subordinados, naturalmente no basaba sus acciones en viejas historias polvorientas. Las tropas que Bayatur dirigía actualmente eran, como había dicho, la fuerza más poderosa que los hunos habían poseído. Eran jinetes de élite cuidadosamente seleccionados entre todos los guerreros, y estaban equipados con el mejor armamento disponible. Aunque nominalmente eran 70,000, solo los 50,000 jinetes que Bayatur había planeado originalmente dirigir podían mostrar la fuerza de más de 100,000. Y el ejército romano al que se enfrentaban era el más débil que Bayatur había visto hasta ahora. El más fuerte era, sin duda, el ejército romano de Marco que había visto durante la guerra parta. El equipamiento de estos hombres que Bayatur había observado entonces era de un nivel diferente al de los romanos ordinarios. En cambio, el ejército romano dirigido por Sexto no era ni siquiera tan bueno como los legionarios de César con los que habían chocado en Germania. Después de calcular cuidadosamente todas estas condiciones, había llegado a la conclusión de que 70,000 serían suficientes. No actuaba basándose en intuiciones aproximadas o confianza infundada. Vamos, mis guerreros. Enseñemos claramente a los enemigos quién era el arrogante. El águila que ha perdido su brío no podrá escapar de los afilados dientes del lobo. El lugar donde se encontrarían ambos ejércitos sería la gran llanura cerca de Larisa, a medio camino entre Atenas y Tesalónica. El gran enfrentamiento que determinaría el destino de Grecia se decidiría allí. ¿Cómo? ¿Dices que Sexto ha comenzado a avanzar hacia el norte con todo su ejército? Marco quedó estupefacto ante la impactante noticia que llegó justo después de enviar los refuerzos. Le insistí tanto en que evitara un enfrentamiento directo y esperara mi apoyo, y no me ha hecho caso. Bueno, es que la situación... Después de escuchar toda la historia del mensajero enviado por Sexto, Marco se mordió los labios de rabia y frustración. Por más que lo pensara, esto era Sexto cayendo perfectamente en la trampa tendida por Bayatur. Si hubiera sido Marco, habría ignorado lo que dijeran sus clientes y habría reforzado las defensas hasta la llegada de los refuerzos, pero Sexto no comprendía realmente cuán poderosos se volvían los nómadas en las llanuras. Maldita sea. Debería haberle hablado con más firmeza. Justo cuando estaba a punto de completar una estrategia infalible, nunca imaginó que sería obstaculizado por un aliado.
Marco estaba más enfadado consigo mismo por no haber contenido adecuadamente a Sexto que con Sexto por ignorar su consejo. Antes de observar al enemigo, debería haber disciplinado firmemente a nuestras propias filas. Mi descuido al pensar que esto sería suficiente ha causado problemas. Después de reprocharse brevemente, Marco rápidamente desechó estos pensamientos y se serenó. Por mucho que lamentara lo ocurrido, la situación no cambiaría. Ahora era el momento de actuar suponiendo el peor escenario posible. Grecia era una región crucial responsable de la economía mediterránea de Roma. Si caía, era perfectamente posible que la economía se derrumbara. Una guerra que parecía ganada podría inclinarse en contra. Solo puedo esperar que Sexto reconsidere y se retire ahora mismo, pero Vallatur no lo permitirá. Viendo cómo unificó la estepa en un instante, ese hombre está fuera del alcance del actual Sexto. El peor escenario sería que todos los puertos de Grecia cayeran en manos enemigas en una sola batalla. Las provincias griegas y de Asia Menor estaban tan cerca que, si una caía, la otra estaría al alcance. Estaban tan cerca que solo se necesitaba navegar 3 kilómetros para desembarcar. Aunque era improbable que los hunos operaran una gran flota, el mero hecho de que pudieran cruzar si era necesario constituía una enorme amenaza. Al llegar a esa conclusión, Marco se levantó inmediatamente y convocó a todos sus asesores para dar órdenes. Construyan inmediatamente líneas defensivas en los estrechos del Bósforo y los Dardanelos. Y reúnan todos los barcos de guerra y tropas disponibles. ¿Qué? ¿Eso significa? Iré personalmente a Grecia tan pronto como estén listos los preparativos. Capítulo 217. Los 70,000 jinetes liderados por Vallatur y las 200,000 legiones comandadas por Sexto se encontraron en la llanura de Tesalia, cerca de Larisa. Era un lugar con decenas de kilómetros despejados donde cualquier gran ejército podía moverse libremente. Vallatur no se intimidó en absoluto al ver la magnífica presencia del ejército romano a lo lejos. Por el contrario, al ver la formación romana que llenaba la llanura, interiormente se regocijó. Le alegraba el hecho de que el enemigo pareciera casi 3 veces más numeroso que sus propias tropas. Que el ejército romano fuera tan numeroso significaba que la mayoría de las fuerzas que defendían Grecia se habían concentrado en esta batalla. Si aplastaba al enemigo aquí, las grandes ciudades griegas que resistían asedios tampoco podrían aguantar más. Tan pronto como vio al ejército romano desplegado ampliamente a cierta distancia, Vallatur dio inmediatamente la orden de cargar. El flujo de esta batalla ya se había dibujado perfectamente en su mente en el momento en que vio la posición enemiga. Seguidme. Si no perdéis mi rastro, esta batalla está ganada. Cuando él salió disparado como un rayo, 70,000 jinetes iniciaron la carga al unísono. ¡Ah! ¡Vamos! Los cascos de los guerreros unos pisotearon el verde pastizal, y sus gritos sacudieron la llanura. El ejército romano, que intentaba mantener su formación y observar los movimientos enemigos, no pudo evitar desconcertarse. Esta actitud de cargar inmediatamente sin siquiera formar una línea adecuada estaba demasiado alejada de su sentido común. Esos bárbaros ignorantes. El enemigo viene. Todos, preparaos para la batalla. Ni siquiera habían preparado sus posiciones defensivas ni formado sus líneas, y la distancia con el enemigo se acortó demasiado rápido. Sorprendentemente, aunque parecía que los hunos de élite cargaban caóticamente, de alguna manera mantenían una formación coherente. Los arqueros montados romanos dispararon apresuradamente, pero debido a la distancia, ningún arquero pudo tensar su arco más de 2 veces. Los 60,000 jinetes ligeros hunos, que habían esquivado fácilmente las flechas disparadas desordenadamente por los romanos, lanzaron una lluvia de flechas contra la caballería del ala izquierda romana. ¡Ah! Toda la fuerza enemiga está penetrando por el ala izquierda. Sexto y sus asesores, que habían dispuesto la formación según los cánones tradicionales, solo entonces se dieron cuenta de su error. Fue un grave error disponer a los soldados como siempre, acostumbrados a la configuración tradicional de línea contra línea. Además, incluso habían dividido y colocado en ambos extremos a su caballería, que entre todas las fuerzas aliadas solo sumaba 30,000. No había forma de contener a la caballería enemiga que instantáneamente había irrumpido por la izquierda.
Incluso con solo un intercambio de flechas, quedó claramente expuesta la diferencia extrema en nivel de experiencia entre ambos bandos. Los jinetes dirigidos por Bayatur eran la élite de la élite, criados en las estepas donde la lucha era cotidiana y curtidos constantemente en el campo de batalla. Por el contrario, el ejército de Sexto estaba compuesto en su mayoría por soldados reunidos apresuradamente para enfrentar la invasión una. Lamentaba profundamente haber perdido más de la mitad de sus tropas de élite que originalmente lo seguían en las sucesivas guerras civiles contra Neo y César. Había colocado a los soldados con experiencia en combate en primera línea para elevar la moral de sus tropas, pero esto se convirtió en un gran error. Esta tragedia no se debía tanto a la falta de capacidad de Sexto, sino puramente a su falta de experiencia. Sin haber librado nunca una batalla apropiada contra pueblos nómadas, naturalmente solo podía ceñirse a los principios básicos. Quizás solo César podría haber formado la mejor disposición sin experiencia previa. El ala izquierda enemiga está tambaleándose. Penetrad y masacradlos sin piedad. Aprovechando la confusión causada por la concentración de disparos de los jinetes unos, 10,000 jinetes pesados liderados por Bayatur cargaron. Al mismo tiempo, los jinetes ligeros que habían guardado sus arcos y cambiado a espadas curvas también se lanzaron al ataque. ¡Pum! ¡Paf! ¡Ah! Retroceded. ¿Qué están haciendo las otras unidades? Venid a apoyarnos rápido. Tras derretir fácilmente la caballería del flanco izquierdo romano, Bayatur comenzó a atacar sistemáticamente la retaguardia enemiga con armadura débil. Sus objetivos principales eran los reclutas inexpertos y los soldados aliados con equipo de baja calidad. Aunque la proporción era de 200,000 contra 70,000, los 70,000 jinetes no luchaban simultáneamente contra los 200,000 soldados. De los 200,000 soldados dispuestos en formación horizontal, solo el ala izquierda y las legiones centrales que apresuradamente habían cambiado de dirección podían responder adecuadamente al enemigo. Además, cuando Bayatur atacó persistentemente solo a las tropas aliadas y a los reclutas de la retaguardia, los soldados cayeron en el caos. Bayatur era como un lobo que instintivamente detectaba y mordía las partes vulnerables del oponente. Allí donde penetraba, invariablemente las formaciones se derrumbaban y se creaban brechas. Mantened la calma. No rompáis la formación y enfrentad al enemigo con serenidad. Sexto, que estaba en el centro y había cruzado apresuradamente al otro lado, intentó comandar a sus tropas, pero era demasiado tarde. Las tropas de élite en primera línea intentaron acercarse al enemigo, pero las tropas aliadas que estaban siendo atacadas por los hunos habían perdido completamente su espíritu de lucha. Debido a estos aliados, que ahora eran más un estorbo que una ayuda, la formación se desmoronó irremediablemente. ¡Ah! ¡Ayúdenme! No quiero morir. Se suponía que solo teníamos que apoyar desde la retaguardia de forma segura. Esto no es lo que prometieron. En medio del caos, el número de soldados que morían pisoteados o apuñalados por sus propios compañeros era casi tan grande como los que caían bajo las espadas unas. Ante el daño cada vez mayor, Sexto tomó una decisión audaz. Si hubiera sido su yo anterior, habría observado impotente cómo se derrumbaba el frente, pero ahora era diferente. Los soldados aliados ya no son de ayuda. Mejor reorganizar la línea del frente abandonándolos. Tras ordenar su pensamiento, dio rápidamente órdenes a sus comandantes de legión para restablecer la formación que se desmoronaba. Mientras tanto, la caballería del ala derecha, por iniciativa propia, se lanzó a perseguir la retaguardia del ejército 1. La urgente necesidad de salvar a la caballería del ala izquierda que se desmoronaba les impidió hacer un juicio frío. Idiotas. ¿Quién os dijo que os movierais por vuestra cuenta? Esperad las órdenes. Aunque gritó desesperadamente, la caballería ya avanzaba levantando polvo en la distancia. Bayatur, que estaba devastando el ala izquierda y la retaguardia romanas, en cuanto vio a la caballería del ala derecha acercarse hacia ellos, inmediatamente retiró sus tropas. Sexto solo pudo observar cómo los jinetes romanos, con la sangre hirviendo, perseguían al enemigo. Cuando Bayatur juzgó que la caballería romana se había alejado lo suficiente de la infantería, detuvo su retirada y giró repentinamente. Los jinetes unos que lo seguían inmediatamente se dividieron en 3 direcciones y rodearon a la caballería romana que cargaba en forma de abanico.
Era un manejo de caballería y tropas de otra dimensión. Los jinetes romanos, que demasiado tarde se dieron cuenta de que habían caído en una trampa y estaban aislados, perdieron sus vidas de manera lamentable. Con la fuerza de caballería completamente neutralizada, incluso el ejército romano dirigido por Sexto ya no podía hacer mucho más. Por orden de Bayatur, 60,000 jinetes ligeros se dispersaron ampliamente y lanzaron una lluvia de flechas. Mientras tanto, los jinetes pesados dirigidos por Bayatur realizaron una masacre, atacando únicamente los puntos donde la defensa enemiga era vulnerable. En este punto, los soldados con poca experiencia ya estaban perdiendo su voluntad de lucha y siendo dominados por el miedo. Claramente tenían superioridad numérica, pero de todas direcciones solo llegaban flechas enemigas, lanzas y espadas. Un profundo terror comenzó a instalarse en los ojos de los soldados. En el campo de batalla, la caída de un ejército no viene principalmente por las armas enemigas, sino por la huida de los propios soldados desmoralizados. El ejército romano no era diferente. El ser humano es una criatura donde el miedo se contagia. Incluso un guerrero que, estando solo, puede dominar el miedo con una voluntad de hierro, no puede evitar ser influenciado cuando todos a su alrededor comienzan a temblar de terror. Ayúdenme. No quiero morir. ¿Qué está pasando aquí? ¿No se suponía que eran solo unos bárbaros? Las tropas aliadas fueron las primeras en abandonar la línea, seguidas por los legionarios que uno a uno dieron la espalda. La batalla ya estaba prácticamente decidida. Los gritos brotaban por todas partes y hasta los centuriones caían derramando sangre. Los jinetes unos, como máquinas expertas en matar, metódicamente masacraban al ejército romano. Eran guerreros acostumbrados a perseguir y matar a la infantería que huía. Además, la llanura de Tesalia era una gran planicie que se extendía por decenas de kilómetros sin un solo lugar donde esconderse. Era natural que nadie pudiera sobrevivir si 70,000 jinetes perseguían deliberadamente. No puede ser, ¿cómo ha pasado esto? Para Pomponio y Gabinio, era como si estuvieran en una pesadilla. Habían comenzado la batalla garantizando la victoria, con una ventaja numérica del triple y en la configuración que más les favorecía. Pero en un instante la caballería quedó neutralizada y la formación completamente derruida. Ya no era cuestión de dirigir o continuar la lucha. No se trataba de ganar o perder la batalla, sino de preocuparse por el aniquilamiento total. Señor Sexto, debe retirarse primero. Debe refugiarse en Demetrías, la ciudad más cercana, y planear el futuro. A pesar de las desesperadas persuasiones de Andos, Sexto no volvió la cabeza de su caballo. Solo miraba con ojos inyectados en sangre a sus subordinados que morían derramando sangre. En su corazón, quería desgarrar su propio corazón, que latía frenéticamente. Ahora entendía claramente por qué Marco había enfatizado tanto que no librara batallas en llanuras. Si simplemente hubiera reforzado las defensas y esperado a las fuerzas principales de César y Marco, podrían haber expulsado al enemigo, pero su ambición había arruinado la guerra. Debería haber mantenido la calma y la frialdad sin importar lo que dijeran sus clientes. Pero el agua derramada ya no podía recogerse. No se podía culpar a otros comandantes de la derrota cuando habían muerto luchando con su vida. Pero él, responsable de la defensa de toda la región de Grecia, era diferente. Si con esta derrota todas las ciudades griegas caían en manos de los hunos, Roma y Asia Menor también estarían en peligro. ¿Y cómo podría responder por las 200,000 vidas que lo habían seguido confiando en él? Esta derrota no puede ser expiada con nada. Así que, habiendo tomado su decisión, Sexto reunió todos los restos de caballería dispersos mientras ordenaba la retirada a todo el ejército. Todo el ejército, sin mirar atrás. Las unidades que puedan llegar a Demetrías, refugiaos allí. El resto, escondeos en montañas y bosques donde sea difícil que os persiga la caballería enemiga. Aunque la orden no se transmitió correctamente a unidades ya en desintegración, al menos su intención llegó a todos. Sin embargo, el propio Sexto no huyó a caballo como los demás oficiales. En cambio, con la bandera que simbolizaba al comandante en jefe atada a su espalda, alentó desesperadamente a los soldados desde la retaguardia, deteniendo la persecución enemiga. Las tropas de élite que le habían sido leales desde los tiempos de Pompeyo leyeron su intención y permanecieron con él.
Sexto no les dijo que huyeran. Gavinio y Pomponio intuyeron que ya no podían disuadir a su señor. Sexto contuvo a los dos que querían quedarse con él y entregó su espada de Gavinio. Era la espada que había heredado de Pompeyo y que valoraba como su propia vida. No puedo permitir que esta espada, símbolo de la invencibilidad, caiga en manos de esos bárbaros. Por favor, llevad esta espada al señor Marco. A cambio, Gavinio, ¿podría pediros prestada vuestra espada? Gavinio, con un nudo en la garganta, no pudo decir nada y simplemente desenvainó su espada para entregársela. Sexto, recibiendo la espada con calma, transmitió lo que serían sus últimas palabras. La línea defensiva de las montañas del Peloponeso no puede mantenerse con las fuerzas actuales. No penséis en seguir resistiendo en Demetrías, id directamente a Atenas y defended la ciudad. Tan pronto como lleguéis a Atenas, movilizad la flota y proporcionad suministros y apoyo en la defensa a todas las ciudades griegas que aún no hayan caído. Y transmitid sin falta estas palabras a los griegos. Este es el último deseo de Sexto, vuestro patrono. Lamento no haber podido protegeros por mi falta de capacidad. Pero Roma nunca os abandonará. Resistid y levantaos de nuevo. Roma no pierde. A partir de este momento, vuestro patrono es Marco Mesopotamicus. Señor Sexto, esas palabras. Si os encontráis con el señor Marco, aunque sea desvergonzado, decidle que le confío lo que queda. Con estas últimas palabras, Sexto condujo a sus subordinados hacia la retaguardia final de las tropas aliadas en retirada. No se trataba simplemente de expiar con su vida la responsabilidad de la derrota. Debía salvar a tantos subordinados como fuera posible y transferirlos a Marco. Y cuanto más tiempo ganara aquí, más tiempo habría para enviar con seguridad la flota hasta Asia Menor. Proteger con su vida la chispa que podría dar esperanza para el futuro. Esa era la única manera en que Sexto podía asumir la responsabilidad de su error. Mostrémosles claramente a esos bárbaros el orgullo de Roma. Las tropas de élite, decididas a sacrificar sus vidas, incluso se quitaron su nuevo equipamiento para intercambiarlo con el de otros soldados. Era una manifestación de su determinación de no entregar botín valioso al enemigo. Mientras avanzaba con la espada desenvainada, Sexto recordó por un momento la hermosa vista de Roma que nunca volvería a ver. Ahora que lo pienso, olvidé pedir que cuidaran de mi hermana en mi ausencia. No sentía pesar. Había decidido enfrentar, no evitar, el destino fruto de sus propias elecciones y sus consecuencias. Aunque podría parecer un pensamiento irresponsable, estaba convencido de que Marco y César se ocuparían del futuro de Roma de alguna manera. De hecho, transferir todo lo suyo a Marco podría ser incluso mejor para el futuro de Roma. Así, mirando décadas hacia adelante, esta podría ser una elección positiva después de todo. Lo único que lamentaba era haber manchado el nombre de su padre. Al menos no estaré solo, pues tengo compañeros. Aunque su vida estaba llena de añoranzas y lamentos, no se arrepentía. Sexto y sus subordinados, con renovada determinación, mantuvieron su posición hasta el último momento, resistiendo la persecución una sin retroceder. Pero por mucho que lucharan arriesgando sus vidas, inevitablemente llegó el límite. En la entrada del desfiladero hacia Demetrías, el ejército romano en fuga finalmente no pudo repeler más la persecución una y permitió su acercamiento. No queda ni la mitad. El número de valientes subordinados que habían destacado hasta el final ayudando en la retirada aliada apenas alcanzaba unos cientos. Una sonrisa orgullosa se dibujó en los labios de Sexto mientras observaba a Bayatur acercándose gradualmente. Como si no sintiera miedo alguno ante la muerte, dio un paso adelante y desenvainó su espada. Soy Sexto, hijo del gran Pompeyo Magno. Os mostraré el orgullo de Roma. De todas formas, ya era imposible rechazar al enemigo y retirarse. Entonces lo único que quedaba por mostrar era dignidad. Aunque Bayatur no entendió lo que decía su oponente, comprendió perfectamente su intención al ver que venía hacia ellos con apenas unos cientos de soldados. El comandante en jefe permanece en la retaguardia hasta el final para abrir camino a sus subordinados, respeto esa intención y tomaré personalmente su vida. A una señal de Bayatur, los jinetes cambiaron sus arcos por espadas curvas. La espada de Bayatur, que se acercó a una velocidad aterradora, era imposible de seguir incluso para los ojos de Sexto. Clan.
Con un sonido de chispas, el cuerpo de Sexto, incapaz de resistir el impacto, perdió el equilibrio y cayó del caballo. ¡Ga! Aunque el suelo estaba cubierto de hierba mullida, un dolor intenso recorrió todo su cuerpo y la sangre brotó de su garganta. Aún así, Sexto se levantó forzosamente, tomó posición y blandió su ar. Aunque podría haber parecido ridículo, Bayatur no se burló de él. Al contrario, él también desmontó para responder adecuadamente a la determinación de Sexto. ¡Cam! Con solo intercambiar un golpe, el cuerpo de Sexto salió volando. Si no hubiera sido por una espada hecha con excelente tecnología de forja, no habría sido extraño que su espada y armadura se partieran en dos. Bayatur, antes que ser el mejor estratega, era el guerrero más fuerte de la estepa, sin rival. Desde el principio, no había posibilidad alguna de que Sexto pudiera siquiera tocar un pelo de Bayatur. Eres un verdadero monstruo. Solo con chocar las espadas, los músculos de sus brazos parecían a punto de romperse y sus piernas temblaban. Era una fuerza abrumadora que le recordaba a Espartaco, a quien había visto en los Juegos de Gladiadores hacía tiempo. Aún así, Sexto apretó los dientes y resistió. Era poco menos que un milagro. La diferencia de habilidad entre ambos era tal que la contienda podría haberse decidido en segundos. Pero Sexto continuó luchando, cubierto de sangre en las partes no protegidas por la armadura, rodando feamente por el suelo. Si no me matas, no pasarás de aquí. No huyáis, invasores. Ante el rugido de Sexto, que gritaba con los ojos desorbitados, incluso el rostro de Bayatur mostró una leve admiración. Aunque no necesitaba traducción, era claro lo que estaba diciendo. Incluso viniendo preparado para sacrificar la vida, mostrar tal resistencia más allá del límite no es algo que cualquiera pueda hacer fácilmente. Pero la diferencia insalvable en fuerza y técnica no podía estrecharse fácilmente. ¡Clan! Con un agudo sonido metálico, la espada de Sexto se rompió y voló por el aire. Slash. Simultáneamente, la espada curva de Bayatur atravesó el pecho de Sexto. ¡Ga! Con un último grito agónico, los ojos de Sexto comenzaron a nublarse. Justo cuando Bayatur, seguro de la victoria, iba a retirar su espada, Sexto, con una última fuerza, agarró su brazo con la mano izquierda y blandió con la derecha la espada rota por la mitad. Swish. Un mechón de cabello de Bayatur, que se había inclinado ligeramente hacia atrás, cayó cortado al suelo. Aunque el resultado fue solo un mechón de cabello, solo eso, Sexto abrió la boca con una sonrisa satisfecha. Lamento, que mi capacidad no haya estado a la altura de mi padre, el gran Pompeyo. Si él, aún viviera, ¿os habríais atrevido siquiera a causar problemas? Bayatur, que entendió la palabra Pompeyo entre el monólogo de Sexto, quien cerraba los ojos con expresión de alivio, asintió lentamente. Pompeyo Aguyuk. Un final digno del linaje del gran emperador. Después de expresar calmadamente su apreciación, miró fijamente el cuerpo caído de Sexto y luego se dio la vuelta. Recuperad el cuerpo y enviadlo a los romanos. Luchó como un guerrero hasta el final, así que al menos debemos mostrarle ese respeto. ¿Y qué hacemos con la persecución? Ya hemos matado lo suficiente. Además, debemos recuperar el equipamiento útil de sus cadáveres, así que es hora de que nosotros también nos reorganicemos. Cumpliré sus órdenes. A diferencia de sus subordinados, exultantes tras la gran victoria, Bayatur seguía analizando la situación actual con mirada fría. En realidad, esta batalla era una que desde el principio esperaba ganar. Lo verdaderamente importante eran los siguientes pasos. Roma no cedería fácilmente a los hunos una zona económica clave como Grecia. Era obvio que después de esta batalla, Roma respondería con una guerra total. Bayatur podía intuir instintivamente quién sería su próximo adversario. La noticia de la aniquilación del destacamento cuando regresó brevemente a Sinegachar tras abandonar la Galia le había dolido incluso a él. Al no haber conseguido el tiempo que deseaba, pronto se enfrentaría a la máxima potencia de Roma. Esto es lo que quería. Aquí determinaremos quién es el verdadero vencedor. El único oponente que le había infligido una derrota perfecta cuando era inexperto, sin dejarle posibilidad de reacción. En sus ojos, mientras esperaba el momento de la venganza, fluía intensamente un espíritu de lucha que no podía reprimir completamente. Capítulo 218. La derrota en la batalla de Larisa no fue simplemente la pérdida de un combate.
Fue una dolorosa derrota que significaba la pérdida total de la influencia romana sobre Grecia. En la historia de Roma, que ha librado innumerables guerras, se pueden encontrar muchas derrotas humillantes. Un ejemplo destacado es la batalla de Canas contra Aníbal. En esta batalla, el ejército romano, que había desplegado más de 86,000 hombres, sufrió una derrota cercana a la aniquilación a manos del ejército cartaginés de Aníbal, que contaba con apenas 50,000 soldados. Las bajas estimadas oscilaban entre un mínimo de 45,000 y un máximo de 60,000, convirtiéndola en la peor derrota. Aunque ocurrió hace más de 150 años, Roma no había experimentado una derrota tan terrible en una sola batalla desde entonces. Sin embargo, la debacle de Larisa causó más del triple de muertes que la batalla de Canas. De los 200,000 legionarios, menos de 20,000 lograron escapar con vida. Este resultado tan devastador se debió al lugar donde se libró la batalla. La llanura de Larisa estaba a casi 100 kilómetros de Demetrías, la ciudad romana más cercana. Además, el terreno mismo estaba completamente despejado en todas direcciones por decenas de kilómetros, lo que hacía imposible que la infantería escapara de la vista de la caballería. Incluso el hecho de que tantos lograran salvar sus vidas se debió a que Sexto atrajo desesperadamente la atención del enemigo y ayudó a la retirada de sus tropas. De no ser por eso, posiblemente solo unos cientos habrían sobrevivido. Tras su victoria en la batalla, Bayadur conquistó las ciudades griegas una tras otra sin encontrar resistencia. No se apresuró en absoluto. Primero necesitaba recoger el equipamiento romano en buen estado y dar descanso a sus subordinados. Hay equipamiento de buena calidad, pero no tanto como esperaba. Parece que realmente el ejército del emperador del sur era el de menor nivel. Aunque era lo que esperaba, no podía evitar sentirse decepcionado por el botín. Quería armar a todas sus tropas de élite con armas del mismo nivel que el nuevo equipamiento capturado de los romanos en Germania, pero lamentablemente aún no alcanzaba ese nivel. En realidad, el equipamiento del ejército de Sexto era inevitablemente inferior al de Marco e incluso al de César. Marco no había compartido con nadie las ballestas y armaduras de placas que había creado, y solo había suministrado la lórica segmentata a César y Pompeyo. Incluso entonces, había limitado cuidadosamente la cantidad de suministros, calculando que fuera suficiente para que pudieran derrotar cómodamente a sus enemigos. Tenía que considerar el peor escenario en caso de que algo saliera mal y se produjera un conflicto armado entre ellos. De todos modos, si solo los soldados de primera línea, que serían los principales en chocar con el enemigo, llevaban el nuevo equipamiento, los bárbaros comunes no serían rival. Incluso siendo conservadores, la tasa de intercambio era de casi 10-1. Consideraba que esto era más que suficiente, y era cierto. Si Marco hubiera sabido que los hunos atacarían de antemano, habría tomado una decisión diferente, pero esto estaba fuera de su control. Ni siquiera Marco, ni nadie que no fuera un dios, podría haber previsto este tipo de alteración histórica. Además, la legión de Pompeyo que Sexto había heredado había perdido una cantidad considerable de equipamiento durante las sucesivas guerras civiles contra Neo y César. Naturalmente, la cantidad de equipamiento de primera calidad que Bayadur podía recuperar era limitada. Después de escuchar hasta el final el informe de su subordinado sobre la finalización de la recolección de armas, Bayadur chasqueó ligeramente la lengua y asintió. No hay remedio. Si su equipamiento hubiera sido mucho mejor, nuestras bajas también habrían sido mayores. Por ahora, debemos contentarnos con haber obtenido estas armas útiles. Tras entrar en Demetrías prácticamente sin derramamiento de sangre, lanzó una mirada irritada al puerto, que estaba en un estado deplorable. El subordinado que informaba no parecía entender por qué el Chanyu celestial, que había obtenido una gran victoria, estaba descontento. Inclinó la cabeza con curiosidad y preguntó: ¿hay algo que no sea de su agrado? Me sorprende que aunque los romanos hayan perdido la batalla, no hayan perdido su meticulosidad. Quería apoderarme prioritariamente del puerto y los barcos de guerra, pero los han destruido muy a fondo. Para los hunos, lo que carecían absolutamente eran barcos de guerra y el arte de la navegación para manejarlos. Aunque los pueblos nómadas eran prácticamente invencibles en terreno llano, en el mar la historia era diferente. Abundaban aquellos que temblaban o sentían náuseas con solo subirse a un barco.
De hecho, incluso había quienes creían que si se embarcaban, morirían malditos. Bayatur tampoco tenía la idea descabellada de obtener barcos de guerra para librar batallas navales contra Roma. Pero la diferencia entre tener barcos de guerra y no tenerlos era tan grande como la distancia entre el cielo y la tierra. Inmediatamente, si se viajaba en barco, solo se necesitaba navegar 3 kilómetros desde Grecia hasta Asia Menor, pero sin barcos, había que dar un rodeo de miles de kilómetros para entrar. Aunque no librara batallas navales, solo la posibilidad de usar barcos para desembarcar sería una gran preocupación para Roma. Por eso, Bayatur había instruido a sus subordinados a conquistar las ciudades lo más rápido posible y asegurar prioritariamente puertos, barcos de guerra, artesanos constructores de barcos y navegantes. Pero Roma no se iba a rendir tan fácilmente. Aunque tuvieron que ceder las ciudades tras perder todo su ejército en la batalla, no dejaron ni un solo barco. Habían cargado a los artesanos y navegantes en los barcos de guerra y concentrado todas las fuerzas defensivas restantes en Atenas. Esta también había sido la última orden de Sexto antes de morir. Si Demetrías está así, Tesalónica probablemente no sea diferente. Lo mismo pasará con Bizancio y las principales ciudades de Tracia. Pero lo más importante es que hemos obtenido las ciudades sin daños, ¿no? Sí, podríamos decir que hemos tenido más de un medio éxito. Después de todo, hemos logrado asestar un golpe mortal a la economía romana. A diferencia de lo ocurrido en la Galia, Bayatur minimizó el saqueo de las ciudades griegas que se rindieron voluntariamente. Solo se llevó los tesoros acumulados en los templos, evitando extremadamente cualquier acción contra los ciudadanos comunes. Esta vez necesitaba conquistar y estabilizar la región lo más rápido posible. Las ciudades griegas, temblando de miedo ante la infame reputación de los hunos, se aliviaron de haber salvado sus vidas y temporalmente se sometieron a los hunos. Aunque no era una rendición real, solo el hecho de que los hunos ocuparan las ciudades sería una carga considerable para Roma. Bayatur trazó un gran plan desde aquí. Ordenó a los 3 Chamyu que habían atacado Epiro que avanzaran hasta Dalmacia para asegurar el camino a Roma. A Altan, que había ocupado Tracia, le instruyó que defendiera las principales ciudades de la región. Finalmente, él mismo movió sus tropas para sitiar Atenas, la última ciudad griega que seguía resistiendo. Como era imposible entrar en la península del Peloponeso sin conquistar Atenas, Roma estaba concentrando actualmente todas sus fuerzas defensivas restantes allí. Aunque la defensa era difícil debido al reducido número de supervivientes, afortunadamente la unidad de Antonio, enviada por Marco, llegó a Atenas. A diferencia de lo previsto, debido a la urgencia, solo llegaron 3 legiones, 30,000 hombres en lugar de 40,000, pero era un número suficiente para defender Atenas. Los refuerzos que César iba a enviar también cambiaron de plan, girando desesperadamente de dirección para establecer una línea defensiva en la región de Dalmacia en lugar de venir a Grecia. Bayatur, a pesar de recibir informes de todas estas circunstancias, tranquilamente sitió Atenas y no apartó los ojos de los movimientos enemigos. No era con la intención de librar un asedio. Desde el principio, no tenía la más mínima intención de hacerlo. Aunque las fuerzas de Antonio estaban defendiendo Atenas, solo podían resistir desesperadamente sin atreverse a dar un paso fuera. Si salían, solo podían imaginar un futuro donde serían aniquilados por los jinetes de élite unos liderados por Bayatur. Tampoco era factible usar barcos de guerra para reconquistar otras ciudades. La velocidad de los barcos en esta época no podía competir con la movilidad de la caballería una. Debido a las características de las galeras, que navegaban principalmente por la costa, era imposible reconquistar otras ciudades en secreto, y aunque fuera posible, en el momento que sacaran muchas tropas, Atenas caería. Es decir, lo único que podía hacer el ejército romano en Atenas era resistir en la ciudad recibiendo suministros por mar. Pero con toda la región de Grecia y Tracia devastada, Roma no podía seguir observando esta situación. Si esta situación continuaba durante unos años, la economía mediterránea sufriría un golpe del que no podría recuperarse. El ejército romano tendría que moverse inevitablemente para reconquistar Grecia. Y el protagonista de esta acción sería naturalmente Marco, quien poseía el ejército más poderoso. Bayatur planeaba enfrentarse al ejército de Marco aquí en Grecia para determinar definitivamente la victoria en esta guerra.
Si Marco decidía evitar la batalla y permanecer encerrado en fortalezas, defendiéndose, eso tampoco importaría. En ese caso, simplemente meterían todas sus fuerzas en Dalmacia, romperían la línea defensiva y avanzarían hacia Roma. Con el aniquilamiento de la Legión de Sexto, Roma ya no podía usar la táctica que había planeado originalmente de presionar a los hunos desde 3 direcciones. ¡Qué emocionante! Me pregunto cómo actuará el emperador del Este. Espero que no decepcione mis expectativas. Bayatur, tras organizar su ejército, miró las tambaleantes murallas de Atenas con una sonrisa burlancia. A pesar de la distancia considerable, la atmósfera deprimida de la ciudad se sentía casi tangible. El amargo olor traído por el viento estaba impregnado intensamente con el aroma de la muerte. Bayatur consideraba esto como un buen presagio. ¿Acaso el aroma de la muerte no se ajustaba perfectamente a la gran batalla que estaba por venir? Era cuando se enfrentaba a un oponente verdaderamente digno de luchar que su sangre de conquistador hervía. Todos los preparativos para recibir a la mejor presa de su vida estaban completos. Ahora solo quedaba esperar la hora de la batalla decisiva. Marco, que había enviado a Antonio como vanguardia, movilizó lo más rápido posible a todas las tropas que podía reunir. Poco después, un mensajero llegado de Grecia vino a buscarlo. Los hechos transmitidos eran como esperaba. La aniquilación casi total de un ejército de 200,000 hombres era solo el principio. Casi toda la región, excepto Atenas, había caído en manos de los hunos, que se habían apoderado de una enorme cantidad de reliquias culturales y tesoros de los templos. Sobre todo, las repercusiones de esta derrota histórica se extendieron más allá de toda Grecia, llegando hasta la propia Roma continental. Roma entró en pánico y los países aliados comenzaron a cuestionar el poder de Roma, en el que antes habían dudado. Si se dejaba así, las grietas se extenderían a todos los ámbitos: económico, social y político. Parece que no tengo más remedio que ir personalmente a Grecia. Marco escuchó hasta el final el relato del mensajero con expresión amarga. Cuando escuchó sobre el final de Sexto, un sentimiento indescriptible de pesar llenó su corazón. Lo siento, señor Pompeyo. Al final, no pude mantener mi promesa. Cerró los ojos con fuerza y permaneció así por un tiempo. Era para controlar las emociones que amenazaban con desbordarse. Después de un tiempo, volvió a abrir los ojos y preguntó a Septimio sobre el estado de preparación de las tropas. La respuesta era la misma que hace poco. 150,000 tropas estaban completamente preparadas, pero faltaba una cosa. No todos los barcos de guerra necesarios para transportarlas estaban terminados. Sin embargo, como una bendición del cielo, el último deseo de Sexto abrió un camino para Marco. Se hizo público formalmente el testamento de Sexto, en el que expresaba su deseo de transferir toda su autoridad y clientes a Marco. Y poco después, todos los barcos de guerra que Gavinio había reunido en Grecia aparecieron frente a las costas de Bitinia. Junto con los barcos que Marco había construido hasta ahora, se creó un entorno que permitía transportar fácilmente a los 150,000 hombres. Aunque cometió un gran error, Sexto hizo todo lo posible para rectificarlo. Marco envió un informe al Senado que comenzaba con estas palabras para proteger el honor de Sexto. Por supuesto, el contenido central del informe era que él, en lugar de Sexto, recuperaría Grecia y resolverían este caos. Naturalmente, no esperó respuesta. Esto no era pedir permiso, sino notificar. Y también era una especie de declaración. Todas las tropas, concentraos en el puerto. A partir de ahora, iremos a Atenas y recuperaremos toda Grecia de las garras de los hunos. A pesar de la perspectiva de luchar contra un enemigo que había aniquilado a 200,000 soldados romanos, los soldados no vacilaron. Por el contrario, sus ojos brillaban con firme determinación y voluntad de vengar a sus compatriotas. Ellos eran el ejército de Marco. Nunca habían perdido una guerra hasta ahora, y no recordaban no haber hecho arrodillarse a los enemigos que tenían enfrente. Finalmente, una impresionante flota de barcos en fila que cubría todo el mar partió del puerto e inició su movimiento. Días después, el ejército de Bayatur pudo observar claramente cómo una interminable flota de barcos de guerra llegaba desde el otro lado del mar y entraba en el puerto de Atenas. Debido a las gruesas murallas que bloqueaban el paso, el ejército huno no podía realizar ninguna operación de interferencia.
Así, el gran ejército de 150,000 hombres liderado por Marco desembarcó orgullosamente en Atenas, como haciendo una demostración. Naturalmente, ninguno de los dos comandantes tenía intención de evitar la batalla que se avecinaba. Desde el punto de vista de Bayatur, si derrotaba a Marco, prácticamente podría apoderarse incluso de Asia Menor. Y desde la perspectiva de Marco, si mataba aquí a Bayatur, que solo dirigía un destacamento de 70,000 hombres, podría terminar la guerra inmediatamente. Aunque la derrota en Larisa fue dolorosa, la superpotencia de Roma aún tenía suficiente capacidad para contraatacar. Ahora era el turno de los hunos, que hasta ahora solo habían tomado, de defender contra Roma, que buscaba recuperar lo que había perdido. Reintentar. Claude puede cometer errores. Verifique las respuestas. Capítulo 219. Cuando Marcus desembarcó en Atenas con todas sus tropas, el ambiente en Roma estaba lleno de una inquietud sin precedentes. Por más que hubiera ocurrido en la lejana Grecia, era imposible no sentir conmoción ante la aniquilación de un ejército de 200,000 hombres. El hecho de que Grecia, que había ejercido una gran influencia en la cultura romana, hubiera caído en manos de extranjeros causó un impacto especialmente fuerte. Era incomparable con la pérdida de la Galia. Como era de esperarse, la opinión pública estaba hirviendo con críticas hacia Sextus, el general derrotado. Había quienes lo acusaban con vehemencia, diciendo que no solo había manchado el nombre de su ilustre padre, sino que también era un traidor que había llevado a Roma a la ruina. El ambiente en el Senado no era muy diferente. Los senadores patricios, que normalmente habrían criticado duramente a la facción popular y exigido responsabilidades, esta vez ni siquiera hicieron eso. Todos simplemente se sujetaban la cabeza ante la increíble noticia de la derrota y guardaban silencio. Ni Piso ni Cicerón, que habían mantenido sus escaños en el Senado durante mucho tiempo, recordaban haber visto jamás al Senado sumido en un silencio tan prolongado. Entonces, ¿todos van a seguir guardando silencio? Deberíamos estar pensando en un plan. Cuando Catón rompió el silencio como si exprimiera las palabras, el suspiro de numerosos senadores llenó el recinto. Los senadores populares seguían sin decir mucho, pendientes de las reacciones de los demás, y Bibulus, del mismo partido patricio, respondió con el ceño fruncido. ¿Hay alguna solución efectiva? Lo único que podemos hacer es esperar que César, que ha movilizado sus tropas para defender la región de Dalmacia, pueda contenerlos adecuadamente. Otro senador preguntó con rostro preocupado. ¿Podrá contenerlos? La situación es muy diferente a cuando recuperamos el Rin. Aunque me irrita decirlo, tenemos que confiar en la capacidad de César. Si incluso él es derrotado, entonces tendremos que buscar una solución diplomática o ir a un lugar donde esos jinetes no puedan llegar fácilmente. Vaya, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Buscar una solución diplomática era prácticamente equivalente a firmar un acuerdo cercano a la rendición. El hecho de que ningún senador se enojara o se opusiera a esta humillante declaración mostraba cuán grave era la situación. Si Sextus hubiera sido un poco más cauteloso, ¿por qué tuvo que salir a luchar cuando podría haber ganado simplemente manteniendo la posición? Incluso los senadores de la misma facción popular criticaban la imprudencia de Sextus con voces afiladas. Por supuesto, ellos también entendían por qué Sextus había respondido a la provocación del enemigo y había entablado batalla. Siendo el único de los triunviros que no había logrado méritos notables en esta guerra, era comprensible que se sintiera impaciente. Además, limitarse a defender tras puertas cerradas equivalía a abandonar a otras ciudades que no contaban con la protección de murallas. Para un patronus aún joven, ignorar las súplicas de sus clientes no era tan fácil como se podría pensar. Lo decisivo era que, incluso resistiendo, al final expulsarían al enemigo junto con el ejército principal de César y Marcus, por lo que no podría reclamar todos los méritos para sí. Entendían que se viera arrastrado a entrar en batalla. Sin embargo, eso no justificaba una derrota desastrosa que había aniquilado casi por completo a 200,000 hombres. Aunque Roma solía no castigar severamente a los derrotados, esto sobrepasaba los límites. En realidad, las personas vinculadas a Sextus probablemente no podrían mantener un lugar en la política romana en el futuro. De todos modos, Neo ya había sido exiliado y Sextus había muerto en combate, así que no había nadie que realmente sufriera las consecuencias, pero sin duda había quedado una mancha imborrable en el prestigio de la familia Pompeya.
En cualquier caso, populares y patricios unieron fuerzas para encontrar una solución, pero no surgió ninguna idea efectiva. La conclusión a la que llegaron fue que Grecia debía ser recuperada a toda costa. Y que era necesario calmar los ánimos de los ciudadanos y aliados inquietos. A decir verdad, sobre el primer punto, el Senado actual no podía hacer mucho. Solo podían rezar para que César y Marcus se las arreglaran de alguna manera. Aún así, tranquilizar a los ciudadanos seguía siendo responsabilidad del Senado. Además, oportunamente, llegó al Senado una carta enviada por Marcus. Aunque no detallaba los pormenores de la estrategia, era una especie de declaración de intenciones de recuperar Grecia utilizando la flota heredada de Sextus. No contenía palabras grandilocuentes como confíen en mí o conseguiré la victoria sin falta. Este hecho, en realidad, inspiraba más confianza. Si no habían caído completamente en la desesperación a pesar de la aniquilación del ejército dirigido por Sextus, era porque aún creían en la existencia de la verdadera legión. Cicerón y Catón subieron de nuevo a la tribuna y alzaron sus voces para estabilizar a una Roma convulsionada por la ansiedad. Aunque hemos sufrido una dolorosa derrota y Grecia ha caído en manos de bárbaros, no hay motivo de preocupación. Recuerden la guerra en la que nuestros antepasados lucharon contra Aníbal. A pesar de sufrir varias derrotas humillantes, al final la victoria fue para Roma. Nuestra Roma, sin importar cuán peligrosa sea la situación, siempre ha sido protegida por grandes héroes que arriesgan sus vidas. Así fue Escipión Africano, quien hizo arrodillarse a Aníbal, así fue Mario, quien repelió la invasión de Germania. Y ahora no es diferente. César, quien expulsó a los hunos de la Galia, defenderá Dalmacia, y Marcus, el héroe de Oriente, se ha movilizado para recuperar Grecia. No teman. Los grandes héroes de Roma y nuestros orgullosos ciudadanos, una vez más unidos, superarán esta crisis. El apasionado discurso de Cicerón se propagó por toda Roma de boca en boca. La gente recuperó la esperanza al escuchar que, junto a César, Marcus también se había puesto en movimiento. Algunos se preocupaban de que, si incluso Marcus era derrotado, Roma realmente no tendría más recursos, pero la mayoría confiaba en él. Los aliados de Roma, todos los ciudadanos y los senadores deseaban con un solo corazón que él resolviera esta crisis. Si Marcus lograba recuperar Grecia con éxito, ¿quién se atrevería a oponerse a que tomara la herencia de Sextus? Según el testamento de Sextus, Grecia, el norte de África, Aksum y Kush pasarían todos bajo la influencia de Marcus. La balanza del poder, que hasta ahora se había mantenido en equilibrio, se inclinaría de golpe hacia un lado. Sin embargo, ni siquiera los senadores se preocupaban por el futuro en este momento. Cualquier escenario, por malo que fuera, sería mejor que perder la guerra contra los hunos y tener que rendirse humillantemente. Sea como sea, por favor, solo gana. Este era el pensamiento común de todos en Roma actualmente. Marcus, que había desembarcado en Atenas, era muy consciente de que las esperanzas desesperadas de los ciudadanos romanos estaban concentradas en él. Aunque había partido con gallardía, no dejaba de sentirse tenso. A pesar de haber librado numerosas guerras hasta ahora, nunca había sentido tanta presión como ahora. Estrictamente hablando, en todas las guerras que había librado hasta ahora, siempre había tenido un margen para retirarse. Tanto la guerra contra Partia como la expedición a Arabia eran conflictos en los que, siempre que no sufriera una derrota desastrosa, era posible retirarse desde una perspectiva estratégica más amplia y manejar las consecuencias. Pero esta vez no puedo hacerlo. Si me retiro aquí, todo lo que he construido hasta ahora podría desvanecerse. Por otro lado, si conseguía la victoria, ascendería de un solo golpe y lo obtendría todo. Al llegar a este pensamiento, Marcus mordió los labios con fuerza y se concentró. No nos precipitemos. No cambiará nada por impacientarme ahora. Con su llegada, Atenas, que parecía una casa de luto, recuperó su vigor. El ejército de Bayatur, que había estado asediando la ciudad, se retiró inmediatamente y mantuvo cierta distancia. Aún así, se detectaron movimientos que indicaban que seguía enviando exploradores para monitorear la situación en la ciudad. Marcus podía leer perfectamente las intenciones de Bayatur. Actualmente, la mitad de las fuerzas de los hunos se dirigía hacia el oeste desde Epiro para abrir una ruta hacia Dalmacia.
También había informes de que Altan, quien había conquistado Tracia con un ejército de 30,000 hombres, estaba estacionando tropas en 3 grandes ciudades y concentrándose en estabilizar la región. Solo con estos movimientos, era posible adivinar qué plan estaba trazando Bayatur. Las grandes ciudades de Tracia eran principalmente puertos que limitaban con el Mar Negro. Si los hunos, que ya controlaban el Bósforo, lograban estabilizar también estas ciudades, el Mar Negro podría convertirse en su mar interior. Para Marcus, esto era algo que debía impedir a toda costa. Sin embargo, si intentaba abiertamente dirigir barcos de guerra para una operación de desembarco, obviamente sería interceptado por las tropas lideradas por el ejército principal de Bayatur. Los barcos de esta época no eran tan rápidos, por lo que evadir a la caballería de los hunos era prácticamente imposible. Además, un comandante del calibre de Bayatur sabría perfectamente que Marcus intentaría recuperar los puertos. De una forma u otra, estaría atento, por lo que una estrategia descuidada resultaría inmediatamente en un contraataque. De todos modos, primero tenemos que enfrentarnos. Si ni siquiera podemos igualar el equilibrio mínimo de fuerzas, no podremos emplear ninguna estrategia. Solo viendo los movimientos de Bayatur, parecía dispuesto a entablar batalla con las tropas de Marcus en cualquier momento que se le presentara la oportunidad. Habiendo aniquilado ya a la legión de Sextus, era natural que mostrara tal confianza. Y Marcus tampoco tenía intención de evitar la batalla que se avecinaba. Luchar contra 200,000 jinetes hunos en una llanura sería una locura, pero el ejército de Bayatur todavía mantenía una fuerza de alrededor de 70,000. Aunque habría sufrido algunas bajas en la batalla contra Sextus, parecía haber llenado los vacíos reclutando personal adicional del ejército de Altan. Probablemente consideraba que 70,000 era el tamaño óptimo para comandar él solo. Y tanto como Bayatur deseaba la batalla, Marcus también lo veía secretamente como una oportunidad. El ejército dirigido por Marcus, incluso sin contar las tropas de Antonio que llegaron primero, contaba con 100,000 soldados de infantería y 50,000 de caballería, una proporción de caballería abrumadoramente mayor que la de otros ejércitos romanos. Una parte considerable de ellos eran tropas de élite que Marcus había entrenado con gran dedicación y estaban equipados con armamento muy superior al de otros ejércitos romanos. Aunque las tropas enemigas también estaban formadas por guerreros de élite seleccionados entre los hunos, con este nivel de fuerzas valía la pena intentarlo. Es decir, irónicamente, ambos comandantes consideraban que este era un momento favorable para ellos. Y esta confianza se reflejaba directamente en los movimientos de ambos ejércitos. Bayatur retiró sus tropas de Atenas y se replegó hasta la llanura cercana a Tesalónica. Y ordenó a Altan, que estaba en Tracia, que viniera a Tesalónica con 12,000 soldados. Revelaba sin ocultar su intención de luchar contra el ejército romano desde este punto. Marcus respondió a esto avanzando hacia el norte con 150,000 tropas. Mientras tanto, situó en la retaguardia a los 50,000 soldados liderados por Antonio, con el pretexto de defender Atenas. Una vez completados todos los preparativos, Marcus comenzó a avanzar lentamente hacia el norte, dejando Atenas. La velocidad de marcha no era rápida. Marcus se movía deliberadamente con lentitud, a la vista de los exploradores hunos. Por supuesto, no descuidaba el reconocimiento, por si acaso Bayatur convocaba tropas adicionales y lanzaba un ataque sorpresa. Bayatur, por su parte, considerando que Marcus podría estar intentando atraerlo a una trampa, tampoco se movía precipitadamente. Así, los ejércitos de ambos bandos finalmente se encontraron muy lentamente frente a la llanura de Tesalónica, donde se libraría la batalla. Esta vez, Bayatur no cargó inmediatamente como en la batalla de Larisa. Ya sabía que no se enfrentaba a un oponente tan fácil como para vencer nuevamente con la misma táctica. Su mirada afilada se dirigió hacia la formación del ejército romano que se extendía al otro lado de la llanura. Un ejército desplegado en una larga línea, con equipamiento que brillaba bajo el sol abrasador, se mantenía firme con dignidad. No había cometido el error de Sextus de dividir por la mitad una fuerza de caballería ya de por sí insuficiente. Marcus había concentrado sus 50,000 jinetes en un solo lugar y había situado en primera línea a su arma secreta, la caballería pesada.
También habían tomado posición los arqueros con ballestas, que aunque eran pocos y les resultaba difícil disparar rápidamente, tenían una clara ventaja en alcance. A medida que se acercaba el momento de la batalla, la mirada de la legión romana hacia el enemigo se intensificaba. Incluso los caballos, como si presintieran la sangrienta batalla que se avecinaba, golpeaban el suelo con sus cascos y relinchaban. Los corazones de 220,000 personas enfrentadas en la llanura latían rápidamente y sus respiraciones se volvían ásperas. Tanto Publio como Surenas, interiormente nerviosos, tragaron saliva. La única persona que parecía mantener la calma era Espartaco. Con un aire sereno, acariciaba ligeramente su lanza y su espada. Aunque su actitud era tranquila, en sus ojos ardía un espíritu combativo imposible de ocultar. Juzgando que los preparativos estaban completos, Marcus desenvainó su arma y alzó la voz. Vamos. Hoy eliminaremos a esos bárbaros y recuperaremos nuestro orgullo y nuestras tierras. Al mismo tiempo, Vallatur apuntó su arco recurvado hacia el ejército romano y se lanzó al ataque. Enviemos a estos romanos con sus compatriotas a quienes matamos antes. Síganme. Gritos feroces y el sonido de cascos sacudieron la llanura. Los movimientos del ejército huno eran completamente diferentes a los de la anterior batalla de Larisa. Vallatur, que había participado como mercenario en la guerra de Partia y había visto y oído muchas cosas allí, conocía bien la legión de Marcus. Las flechas de origen desconocido que se decía tenían un alcance mucho mayor que los arcos compuestos de Partia. Y los jinetes pesados con extrañas armaduras que no podían ser penetradas por lanzas ni flechas. Vallatur ya había informado claramente a sus subordinados sobre estas armas que probablemente nunca habían encontrado antes. Quizás por eso, los jinetes hunos se dispersaron ampliamente en un instante, como si lo hubieran acordado. Algunos cayeron de sus monturas escupiendo sangre al ser alcanzados por ballestas, pero ninguno de los guerreros se mostró alarmado. No solo porque Vallatur les había advertido de antemano, sino porque los ballesteros eran alrededor de 1,000, por lo que era difícil que causaran grandes daños al ejército huno solo con ellos. Tan pronto como los líderes de vanguardia fueron derribados por las ballestas, el ejército huno realizó una amplia maniobra de flanqueo, dirigiéndose hacia los flancos y la retaguardia del ejército romano. Marcus, que había previsto que el enemigo haría algo así, desplegó a todos los 50,000 arqueros a caballo del ejército romano, excepto la caballería pesada, y los hunos tuvieron que abandonar su intento de romper el flanco. En su lugar, retrocedieron deliberadamente para atraer a la caballería romana, pero esta vez los jinetes romanos respondieron manteniendo estrictamente su formación, sin alejarse más de cierta distancia de la infantería. Al final, el ejército huno, a pesar de contar con 70,000 arqueros a caballo, fracasó en infligir daños significativos al ejército romano. El ejército romano, por su parte, tampoco podía causar daños ya que aquellos, superiores en movilidad, se negaban a acortar la distancia. El arma decisiva para terminar esta batalla, que se estaba convirtiendo en un estancamiento, era finalmente la caballería pesada. Esta vez, Espartaco montó personalmente y lideró la caballería pesada para enfrentarse a los hunos que se acercaban. Pero, naturalmente, el ejército huno no luchó de frente contra la caballería pesada romana. Vallatur había formado un destacamento separado específicamente para ocuparse de la caballería pesada, manteniéndolos atrapados sistemáticamente. Los mantenían a raya sin darles oportunidad de acercarse, hostigándolos constantemente con arcos y utilizando su superior movilidad para ejecutar un peligroso juego de equilibrio. Era una habilidad que solo podían exhibir aquellos con el dominio ecuestre más excepcional entre los guerreros de élite hunos. Incluso para eso, tenían caballos de repuesto preparados para cambiarlos en cualquier momento y evitar que se cansaran. La caballería pesada, con armaduras de placas completas incluso para los caballos, no podía moverse a la misma velocidad y, por lo tanto, no podía recorrer el campo de batalla tan libremente como hubieran querido. Por muy buena que fuera su defensa, seguía siendo arriesgado dar la espalda al enemigo e ignorar por completo a los guerreros de élite del adversario. Por supuesto, había excepciones. Espartaco clavó certeramente su jabalina en el corazón de un enemigo que disparaba flechas manteniendo la distancia. No era solo Espartaco quien demostraba habilidades extraordinarias.
Bayatur también derribó fácilmente de su montura a un jinete romano con armadura de placas. Aunque no pudiera perforar la armadura del enemigo con su arma, la fuerza del impacto al caer de un caballo a toda velocidad se transmitía íntegramente. Así, los dos hombres, exhibiendo sus habilidades en el campo de batalla, finalmente se encontraron cara a cara. Como es natural, un fuerte reconoce a otro fuerte. Los cuerpos de ambos se detuvieron en seco tras intercambiar una mirada. No se dijeron nada especial. Solo con el intercambio de miradas, la voluntad de ambos se transmitió suficientemente. Las comisuras de los labios de Bayatur se elevaron. Espartaco también sintió que su corazón se aceleraba ante la aparición del primer adversario poderoso que encontraba desde Crixus. Bayatur. Espartaco. Aunque sus lenguas y costumbres eran diferentes, entendían que las palabras pronunciadas eran sus respectivos nombres. Oriente y Occidente. Los dos hombres que representaban las artes marciales de sus respectivas regiones finalmente se lanzaron a una lucha para determinar quién sería el único en la cima. Capítulo 220. No hubo tanteos entre ambos. ¡Ah! Un feroz rugido estalló de la boca de Bayatur. El golpe fulminante que hacía temblar de miedo a todos en la estepa cortó el aire de la llanura. ¡Chan! Espartaco no esquivó el arco recurvo de Bayatur. En lugar de eso, enfrentó frontalmente el golpe dirigido a su coronilla con su espada, presionando al oponente. ¡Kuyan! ¡Cacac! Un intenso sonido metálico estalló cuando las espadas de ambos bandos colisionaron. A pesar de intercambiar ataques y defensas con una fuerza que superaba la imaginación, las posturas de ambos no vacilaron. Los ojos de los dos guerreros, que nunca habían experimentado ser superados en fuerza, brillaron simultáneamente. Los jinetes que luchaban ferozmente alrededor se detuvieron sin darse cuenta y observaban el combate de los dos. Ataques y defensas que se sucedían a una velocidad imposible de seguir con la mirada. Pero conforme pasaba el tiempo, el cuerpo de Bayatur trastabilló ligeramente. Aunque imperceptible, estaba retrocediendo poco a poco. El nivel de fuerza y técnica era similar. Si había alguna diferencia, era mínima, como el grosor de una hoja de papel. Bayatur retrocedía debido a la diferencia en las armaduras. Espartaco, con su armadura de placas, podía permitirse no defenderse especialmente de ataques que no eran muy amenazantes, confiando en la resistencia de su armadura. Bayatur inevitablemente tenía que gastar más concentración en bloquear y desviar los ataques del oponente. ¡Chan! Esta vez, Bayatur fue empujado hacia atrás de manera evidente para todos. Instintivamente, blandió su espada hacia Espartaco, que se abalanzaba sin perder la oportunidad. Este golpe es peligroso. Un ataque sin la fuerza adecuada no podría penetrar la armadura de Espartaco. Como era de esperar, Espartaco no esquivó la espada y con la mano opuesta a la que sostenía su arma, desvió el arco recurvo de Bayatur. Detectando el peligro rápidamente, Bayatur agachó la cabeza incluso antes de que su espada fuera desviada, esquivando por poco la espada de Espartaco. La fuerte presión del aire que sintió sobre su coronilla le hizo estremecer hasta los huesos. Fue un error no considerar la diferencia de armaduras. Sabía bien que la espada no penetraría adecuadamente, pero no pensó que sería hasta este punto. En cuanto a las armas, al menos estaba manteniendo un equilibrio utilizando equipamiento obtenido del ejército romano, pero no era así con las armaduras. Incluso golpeando con armas romanas mucho más duras que el hierro convencional, esa monstruosa armadura apenas sufría daños. Ante Espartaco, que blandía su espada libremente sin restricciones, Bayatur apenas podía encontrar oportunidades para contraatacar. Incluso los jinetes unos que observaban el duelo a distancia se dieron cuenta de que Bayatur estaba siendo superado. Para ellos, Bayatur parecía cada vez más en peligro. Al principio del combate, se habían mantenido al margen, respetando el elevado orgullo del Chamyu celestial en un duelo 1 contra 1. Sin embargo, la situación se estaba volviendo inquietante. En realidad, este enfrentamiento no había sido acordado previamente como un duelo 1 contra 1, ni habían recibido órdenes de no intervenir. Además, si algo le ocurría a Bayatur aquí, el daño que sufrirían los unos sería inimaginable. Protejan al Chamyu celestial. Finalmente, los guerreros que no pudieron contenerse más se lanzaron al ataque. Espartaco, al ver a los jinetes acercarse, dudó por un momento.
¿Debería arriesgarse a intentar acabar con la vida de Vallatur o retirarse? La conclusión llegó rápidamente. Aunque tenía ventaja en el duelo, Vallatur no era un adversario fácil como para poder cortarle el aliento inmediatamente. Si vacilaba innecesariamente, corría el riesgo de ser rodeado por los jinetes que se aproximaban. Los jinetes romanos también se acercaban tras darse cuenta de la situación, pero los hunos, al haberse movido primero, inevitablemente tenían ventaja. Espartaco, con una expresión de pesar, se relamió y retrocedió. Vallatur también se unió a sus subordinados que venían hacia él, con una expresión llena de irritación. Chanyu Celestial. ¿Está bien? ¿Quién os ordenó intervenir en mi duelo? De todos modos, esto no era un duelo justo desde el principio. Su armadura era abrumadoramente superior, ¿no? La lógica era que, al no ser un duelo justo, no importaba intervenir. Vallatur sintió que su irritación aumentaba drásticamente, pero no mostró la indignidad de desquitarse con sus subordinados. De hecho, era cierto que no podía considerarse un duelo justo, y era natural que sus subordinados mostraran esta actitud. Aunque lamentaba que el duelo que tanto había esperado terminara de manera incompleta, no podía negar que, de haber continuado, habría sido derrotado. Además, cuando el duelo que había captado la atención de todos terminó de manera tan poco clara, se arrojó agua fría sobre el ambiente del campo de batalla, que ya estaba en punto muerto. Con el combate completamente estancado, ambos ejércitos se detuvieron momentáneamente, manteniendo cierta distancia. Se intercambiaron miradas afiladas como si fueran a reanudar el combate en cualquier momento, pero la batalla no se reanudó inmediatamente. Los comandantes de ambos bandos se movían ocupados para reorganizar sus líneas y reagrupar sus tropas durante esta pausa. El semblante de Marcus, que observaba atentamente la situación de la batalla, no era malo. Sería ideal poder aniquilar al enemigo aquí, pero podía lograr su objetivo suficientemente sin necesidad de hacerlo. Tal como estaban las cosas, el plan de Marcus ya había tenido más de la mitad de éxito. Aunque no parecía haber infligido un daño severo al enemigo, era alentador que las propias pérdidas tampoco fueran grandes. Las pérdidas en la caballería eran casi nulas, y la infantería también se mantenía intacta. La caballería pesada, que no había podido enfrentarse adecuadamente al enemigo, expresaba continuamente su frustración, pero con eso debía darse por satisfecha. Marcus miró a los comandantes de la legión y gritó con voz potente. No bajéis la guardia y recuperad fuerzas con prudencia. Pronto reanudaremos el combate. Mientras los soldados descansaban brevemente de pie, Espartaco abandonó momentáneamente la formación para buscar a Marcus. Aún lamentando que el duelo anterior hubiera terminado de manera tan ambigua, propuso una alternativa. Quiero resolver esto con un duelo claro uno contra el jefe enemigo. ¿Lo aceptarán? Por lo que he visto en el combate anterior, estaban claramente retrocediendo. Eso fue debido a la diferencia en las armaduras. Si me cambio a una armadura común y propongo el duelo, no lo rechazarán. Espartaco recordaba claramente la mirada de pesar que Vallatur había mostrado al retirarse. Probablemente pensaría que podría haber ganado fácilmente si hubieran competido en igualdad de condiciones. Estaba convencido de que no rechazaría un desafío a duelo que rayaba en la provocación. Pero por lo que vi antes, el nivel del jefe enemigo no es para tomárselo a la ligera. Si las condiciones son completamente iguales, podría intervenir una variable inesperada. Sería problemático si ocurriera algo imprevisto. ¿Cree que existe esa posibilidad? Soy Espartaco. Ante la respuesta decidida de Espartaco, Marcus permaneció en silencio durante un rato. Para el ejército romano liderado por Marcus, cuanto más tiempo pasara, más beneficioso sería. Si en lugar de apresurarse a resolver la batalla, mantenían el duelo, podrían reducir las bajas propias y ganar tiempo eficientemente. Además, si Espartaco derrotaba al jefe enemigo, también podrían intentar aniquilar al enemigo aquí. Aunque el riesgo que debería asumir en caso de derrota era considerable, Espartaco nunca había sido derrotado hasta ahora. El estilo de Marcus era mostrar una confianza audaz cuando era el momento de confiar en sus subordinados. Sobre todo, no había visto a Espartaco arder con tanto espíritu de combate desde la época de Crixus. Probablemente estaba encendido por la aparición de un rival a su altura que no había encontrado hasta ahora. Está bien. Respetaré tu deseo.
Pero recuerda que la derrota no está permitida bajo ninguna circunstancia. Gracias. Responderé a sus expectativas con todas mis fuerzas. Con el permiso de Marcus, Espartaco intercambió su armadura con un soldado de complexión similar. Y acompañado por un prisionero escita que se ofreció como intérprete, se dirigió al frente de la línea y alzó su voz con fuerza. Que el líder enemigo escuche. El general romano Espartaco propone un duelo 1 contra 1 por el honor de ambos bandos. Si temes la lucha o no tienes confianza, puedes negarte. El intérprete tradujo rápidamente las resonantes palabras de Espartaco al idioma huno. Ante esas palabras, que llegaban a ser arrogantes, los rostros de los guerreros hunos se retorcieron visiblemente. Para Bayatur, que ya anhelaba una revancha, era una propuesta que recibiría con aplausos. Ya estaba considerando tácticas futuras debido a que la resistencia romana era más fuerte de lo esperado. Si presionaba demasiado, incluso si ganaba, existía el riesgo de que sus propias fuerzas sufrieran tantas bajas que no pudieran continuar batallas posteriores. Pero si derrotaba a Espartaco aquí y aprovechaba ese impulso, sería posible eliminar al enemigo de un solo golpe. Por supuesto, todo esto no era más que una racionalización para justificar que él mismo, como comandante supremo, participara directamente en el duelo. La razón fundamental era simplemente que no quería perderse este glorioso momento de duelo que quizás nunca volvería a presentarse. Ja. Me gusta esa actitud arrogante. Bien. Haré que te arrepientas amargamente por no haber comprendido completamente tus propias habilidades. Bayatur elevó deliberadamente su voz para que todos lo oyeran y, desenvainando su espada, avanzó en señal de aceptación del duelo. Los dos hombres, dejando a sus soldados atrás, avanzaron lentamente y apuntaron sus espadas. Un duelo 1 contra 1 en condiciones completamente iguales, diferente al de hace un momento. En este instante que no permitía la interferencia de nadie, una extraña euforia se dibujaba en los ojos de ambos generales. Como si ya supieran que un diálogo superficial no tendría sentido, los dos inmediatamente chocaron sus espadas. Cam. Quagak. Claramente, la dinámica del duelo era diferente a la anterior. Espartaco y Bayatur, ambos intercambiaban golpes de espada sin ceder un ápice. Incluso sin movimientos preparatorios, la fuerza con la que blandían sus espadas era increíblemente pesada. En un instante, intercambiaron decenas de golpes que un guerrero común difícilmente habría podido soportar uno solo. ¡Shuak! Espartaco ni siquiera dirigió la mirada a la espada que rozó por muy poco su cabello. Si intentas responder después de ver, ya es demasiado tarde. El movimiento de la espada es el producto de la experiencia, pulida hasta el límite de la reacción y el ámbito de la previsión. Y lo mismo se aplicaba a su oponente. Con cada intercambio de espadas, Espartaco podía confirmar que Bayatur era un espadachín de su mismo nivel. La sonrisa que se formó naturalmente en sus labios se hizo más profunda. Desde Crixus, definitivamente no había habido ni un solo oponente que hiciera latir su corazón de esta manera. Además, a diferencia de Crixus, Bayatur no dudaba en enfrentarse a Espartaco de frente. Era la primera vez que encontraba un adversario igual en un duelo de fuerza contra fuerza. Como guerrero, no podía evitar sentir una apreciación especial. Kuyan. El sonido de las armas chocando resonó ferozmente. Los soldados de ambos bandos, observando a distancia, apretaban los puños sudorosos mientras seguían el intercambio de los dos guerreros. El asombro fue apoderándose gradualmente de los rostros de los guerreros hunos, que bien conocían la fuerza de Bayatur. Ellos pensaban que la razón por la que Bayatur había retrocedido antes se debía únicamente a la diferencia de equipamiento. Estaban convencidos de que en un duelo igualado, la espada del Chamyu celestial, a quien nadie en la estepa había podido enfrentar, atravesaría el corazón del general romano. Los romanos también pensaban de manera similar. Hasta ahora, nunca habían visto a Espartaco tener dificultades en un duelo contra un enemigo. Naturalmente, estaban seguros de que esta vez, como siempre, tomaría la cabeza del jefe enemigo y regresaría victorioso. Pero incluso después de decenas de minutos, el combate no terminaba. Los dos hombres, que intercambiaban golpes sin reservas, se midieron manteniendo una ligera distancia. Con el choque hasta ahora, ambos habían evaluado suficientemente el nivel del otro. Las habilidades de ambos bandos eran tan parejas que un solo momento de descuido conduciría directamente a la derrota.
La fuerza era prácticamente igual, la resistencia era ligeramente mayor en Vallatur, y la técnica era ligeramente superior en Espartaco. Si el duelo continuaba así, no sería extraño que ambos cayeran escupiendo sangre. Incluso quienes observaban el duelo parecieron intuir esto y tragaron saliva inconscientemente. En medio de todo, había alguien que mostraba una fe inquebrantable en Espartaco. Los ojos de Marcus se dirigieron hacia el este. Ya debe ser casi la hora. El aire, que contenía el clima de la estepa, comenzó a cambiar lentamente. El viento que soplaba parecía responder a su pregunta. Altan, a quien se le había ordenado defender Tesalónica, mantenía firmemente su posición con 15,000 soldados. Sin embargo, el ambiente local no favorecía en absoluto a los hunos. A diferencia de la lejana Tracia, en Tesalónica ya se había difundido completamente la noticia del avance de Marcus hacia el norte. Aunque se habían rendido a los hunos, los habitantes de Tesalónica solo esperaban ansiosamente que Marcus derrotara al ejército huno y los salvara. Altan no dejaba de percibir esas expectativas y anhelos. Había movilizado a todas sus tropas para vigilar que no estallara una rebelión en la ciudad. Como consecuencia, la vigilancia dirigida hacia el puerto había disminuido relativamente. Y como si hubiera estado esperando ese momento, la flota que transportaba al ejército de 50,000 hombres liderado por Antonio apareció majestuosamente. Justo cuando Espartaco y Vallatur estaban enfrascados en un magnífico duelo para la historia. El gran ejército romano que irrumpió en el puerto de Tesalónica comenzó su desembarco. En nombre de la grandiosa Roma y de Marcus, yo, Antonio, ordeno. Escucha, Grecia. Levántate, Tesalónica. Este es el momento prometido. Altan, que había estado concentrando su atención solo en el interior de la ciudad, quedó momentáneamente confundido al recibir el informe de que repentinamente había aparecido un gran ejército enemigo en el mar. ¿De dónde habían salido de repente 50,000 soldados? Parece que dejaron tropas fingiendo defender Atenas y las enviaron secretamente hacia aquí. Me engañaron completamente. El lento avance hacia el norte del ejército principal de Marcus no había sido un movimiento para atraer al ejército de Vallatur. Había sido para ganar tiempo hasta que el ejército de Antonio, que había dado la vuelta en barco, llegara a Tesalónica. Maldita sea, debería haber colocado todas mis tropas en el puerto para evitar el desembarco. Una vez que el ejército romano comenzó a desembarcar, era natural que los habitantes de Tesalónica se alinearan con ellos y se levantaran juntos. El tiempo no era mucho. Retroceder o resistir ferozmente aquí. En esta encrucijada, una urgencia sin precedentes cruzó los ojos de Altan. Fin del capítulo 220.